Buenas tardes a todos y qué gusto volverlos a ver y volverlos a escuchar a todos ustedes. Digo a la mayoría de verlos porque no todos tenemos actividades, no se preocupen, no es obligatorio, como siempre hemos dicho. Hoy vamos a continuar. Estaba revisando el programa. Hace 8 días les dije que vamos a ver lo que veremos hoy, que es lo siguiente de la conquista, ¿no? O sea, la conquista no termina en 1521 y no termina el 13 de agosto, por supuesto. Es decir, esa es la fecha de culminación de la conquista de México. Creo que es importante entender este tema que veremos hoy, para posteriormente poder vislumbrar, poder hacer la revisión de la evangelización. Entonces, justamente voy a intentar hacer esa conexión entre la conquista y la evangelización y el proceso como tal. Se los comento porque estaba revisando el programa y creo que esta clase no la había incluido o no se incluyó en ese programa. Decía que inmediatamente después de los preparativos vendría la parte de los misioneros. Entonces, ahí voy a hacer ese ajuste de las fechas que nos sobraban. Acuérdense que nada más eran 13 clases las programadas y las otras 3 pues justamente se iban a ir repartiendo en estos temas que quedaran al aire, ¿no? Que así lo había previsto yo. Bueno, haciendo esa aclaración, pues evidentemente lo que les digo es terminar de ver o ver qué vino después de ese 13 de agosto de 1521, porque muchas veces yo lo hablo, por supuesto, desde mi experiencia, porque no puedo hablar desde otra trinchera como tal. La parte de cómo se entiende la misma conquista, y siempre me remoto yo o me remito a mi infancia, ¿no? A la época de la escuela, a la época de niño, bueno, niño, adolescente, ¿no? Ya que incluso en la secundaria y la prepa que nos enseñan esto constantemente y que pues el tipo de enseñanza, el tipo de manifestación con los profesores. Bueno, yo que fui en escuelas públicas y luego la UNAM, ¿no? En prepas, pues son clases muy para muchos alumnos y no pueden atender todas las dudas, como siempre se sabe, y además, pues hay que seguir un programita que la SEP indica. Y entonces, pues siempre nos dijeron en 1521, siempre nos dijeron 13 de agosto. Nunca poníamos atención, en mi caso, ¿no? Así como que no lo tenía tan marcado qué fecha era exactamente la de la conquista. Y sin embargo, a pesar de ello, después del tema de conquista de México, venía el tema de la Nueva España. Y la Nueva España ya nos lo pintaban como edificios coloniales, la catedral, el Palacio Nacional, bueno, Palacio de Gobierno, Palacio Virreinal, y no sé, los pueblos de indios y los distintos pueblos, o las villas más bien, ¿no? Las zonas mineras. Y como que nunca se entendió, creo yo, insisto, desde mi trinchera, nunca logré entender cómo era esa transición. O sea, no quiere decir que el 13 de agosto, que hay un lago de Texcoco, hay una ciudad mesoamericana que pues todavía existe, entre comillas, o sea, sí destruida con armas, pero pues todavía están los cimientos, y el 14 de agosto de pronto ya hay una catedral o ya hay un palacio, como que no, o sea, no coincidía, ¿verdad? Perfectamente. Y ese es el detalle. Este tema particularmente, yo creo que es poco visto. ¿Qué viene después de esta? Y volvemos al punto, les he comentado en las clases anteriores, que es la conquista de México, no la conquista de Mesoamérica como tal. Porque al final, pues todavía va a venir todo ese proceso que es el que tocaremos el día de hoy. Lo que sí podemos decir que ocurrió el 14 de agosto de 1521 es que Hernán Cortés se repliega. Hernán Cortés tomó la decisión de regresar a Coyoacán. Regresarse a Coyoacán, desde donde habían intentado hacer base los últimos días de agosto,
perdón, los primeros días de agosto, más bien, los últimos días de la conquista, en donde habían intentado hacer un base para desde ahí ir atacando en los distintos frentes sobre México Tenochtitlan. Ya habiendo capturado a Cuauhtémoc, pues lo que corresponde es iniciar ahora justamente ese proceso de fundación de un nuevo reino o de un nuevo gobierno o de una nueva ciudad o lo que tenga que ser. Y ahí ese punto es indispensable entender que no se tenía claro por parte de los conquistadores. Evidentemente, iniciando mal en Cuba, iniciando mal esa exploración desde Cuba, me refiero. Por otro lado, pues medio vislumbrando si el rey me va a hacer caso, si no me va a hacer caso, si tengo que hacerle caso al gobernador de Cuba, si la exploración está patrocinada por uno o por otro, o sea, todo eso está en la incertidumbre. Al final, por supuesto, sí hay que entender que cuando llega el apoyo directo desde España, pues lo que está entendiendo Cortés es que hay una aceptación, al menos desde España, a que se lleve a cabo la conquista por parte de Cortés y no hay un rechazo como en un primer momento debió de haber, ¿no? Acuérdense que el rechazo pues es porque está desobedeciendo al gobernador de Cuba. Entonces, ya ese 14 de agosto, pues medio se sabe que hay que fundar. O sea, lo primerito que les interesa a los reyes, y en este caso a Carlos V, ya en estos momentos, para 1521, acordémonos que ya se había convertido en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, Alemania. Lo que le interesa es funda instituciones, porque así de acuerdo a las leyes españolas y las leyes europeas, porque ni siquiera son como tal las españolas, sino todas las leyes europeas, implica que haya una apropiación jurídica, ¿sí? Jurídica religiosa. Acuérdense que, bueno, no se los comenté, no sé si hice hincapié, pero el momento de ir llegando a los distintos pueblos, a Veracruz, al Popocatépetl, a Cholula, en estos momentos en México, Tenochtitlan, hay todo un ritual de fundación, todo un ritual de apropiación. En la película de Epitafio lo marcan muy bien. Son textos en latín que no los tengo yo muy claros, pero que tienen que ver con lo que donde se hinca Cortés, clava la espada y habla y dice que en nombre de la corona, en nombre de Dios y de la corona, bueno, dice, en nombre de Dios nuestro Señor Jesucristo, tal, 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 y de nuestro rey Carlos, rey de tal, de tal, de tal, de tal, y todo la letanía que implica nombrar todos los cargos o los títulos de los reyes, ¿no? Que es bien curioso. En algún momento les mandaré algún documento, pero toda una foja, o sea, toda una hoja llena de títulos. Príncipe de no sé qué, conde de no sé cuál, duque, marqués, vizconde, varón, o sea, tienen títulos enormes. Todos esos los nombren y después de eso decir, fundo la ciudad de tal, en tal fecha, en nombre de tal persona, ¿no? Y así, digamos, el ritual de fundación. Sí, Carlos, ¿ibas a decir algo? Ah, no, creo que nada más se activó el microfonito, perdón. Bueno, es que como vi que se activó el micrófono, pensé que dirías algo. Entonces, justamente, pues ese detalle es importante tenerlo claro porque al final el 14 decide Cortés que la ciudad, o sea, que tiene que fundar una ciudad, porque en ese sentido tiene que implicar una institución española sobre la antigua Tenochtitlan. Por supuesto, pues también ya le dio tiempo durante el periodo de preparación de la conquista de pensar o de ir viendo, pues más o menos qué es lo que se iba a hacer. La primera ciudad que Hernán Cortés decide fundar, o el primer asentamiento que decide hacer, es en Coyoacán. Allí en Coyoacán funda el ayuntamiento, el primer ayuntamiento de México, lo que se conoce como el primer ayuntamiento de México. Entendiendo, por supuesto,
que ya se había fundado uno en Veracruz, que ya Veracruz y la costa veracruzana pues prácticamente ya le correspondía a los españoles, nadie se las podía negar, refiriéndonos siempre a Europa, o sea, aquí en América, pues esas leyes europeas podían no aplicar, ¿verdad? Pero, pero en América sí podían pues, no hacerlo, entonces había que afianzar esa parte. Y sin embargo, en tierra firme, ya llamándose tierra firme, Coyoacán es la primera fundación que hace Hernán Cortés, insisto, el 14-15 de agosto de 1521. ¿Sí? Ya con este cometido de que la Ciudad de México, Tenochtitlan, hay que destruirla y particularmente pues hay que hacer una nueva fundación e insisto, decide que sea en Coyoacán. Para esto, para esta estación del primer ayuntamiento, se hace en lo que hoy se conoce como la Plaza de la Conchita. No sé si alguien conoce ahí en Coyoacán, yo espero que muchos. Está el centro de Coyoacán, donde tenemos la alcaldía ahora de Coyoacán, justamente, ¿no? Que es una alcaldía, el convento e iglesia de San Juan Bautista, y hacia la zona de atrás de ese convento, 2 cuadras aproximadamente, se encuentra la Conchita. Se llama la Conchita porque pues, evidentemente está ahí la capilla de la Concepción, o la capilla de la Conchita, de la Virgen de la Concepción. Ahí es donde se establece ese primer ayuntamiento. Ese primer ayuntamiento que decide Hernán Cortés fundarlo ya con la autoridad que le había brindado el ayuntamiento de Veracruz, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese proceso, no? ¿Se acuerdan de ese momento en donde decide que se funde Veracruz o la Villa Rica de la Veracruz, nombra algunos cargos, él se desentiende de la capitanía y permite que por votación se nombre a los no, bueno, los gobernadores, no son ayuntadores, a los gobernadores, no sé qué cargo es exactamente el de Veracruz, pero gobernador de Veracruz. Y ese gobernador tiene que nombrar capitán general y deciden que sea Hernán Cortés. Entonces ya le dieron autoridad para ser capitán general. Entonces él puede explorar todo lo que quiera y en ese sentido fundar nuevos ayuntamientos para hacer el mismo proceso. Pero ahora, a partir de la votación, deciden que sea Hernán Cortés el gobernador de la Nueva España. Y así le llaman, gobernador de la Nueva España. Recordemos que en la segunda carta de relación de Hernán Cortés, cuando se la envía a Carlos en diciembre de 1520, le está diciendo y le está mencionando que, que estas tierras son tan ricas, son tan interesantes, son tan abundantes en cuestión de agricultura y de distintos riquezas naturales que casi podrían ser una nueva España. O sea, que podría convertirse en una nueva España. Y entonces, pues ese nombre pega, ese nombre está pues enalteciendo un poco al rey Carlos, ¿no? O sea, le está diciendo que estas tierras son tan ricas como las de él y entonces, pues evidentemente es también un poco hacerle la barba, como se dice hoy en día, y Hernán Cortés decide que se iba a llamar Nueva España y así se empieza a nombrar gobernador de la Nueva España en 1521 en Coyoacán, iniciando, por supuesto, todo un proceso de construir edificaciones, pues lo que ahora conocemos como edificaciones virreinales, ¿no? Que también, pues es, ahora a los indígenas, sobre todo a los indígenas de Coyoacán y a los tlaxcalteca, pues ponerlos y empezar a trabajar ese ambiente de construcción de nuevas edificaciones, ¿de acuerdo? Dice Bernal Díaz del Castillo que a la llegada de los conquistadores a las tierras coyoacanenses, eh, la región se conformaba por 6,000 casas, construidas mitad en tierra y mitad en agua. Y en este caso, pues también se refiere
al punto ¿no? a la región chinampera, que en teoría también en Coyoacán debió de haber. Coyoacán estaba la población más próxima entre el Texcoco y Tierra Firme con respecto al sur y con respecto a la Ciudad de México Tenochtitlan. Es decir, que entre México Tenochtitlan y la zona sur, la Tierra Firme del sur, estaba Coyoacán como la más próxima y que todavía tenía Chinam. Entonces, quiere decir que también había agricultura, también había producción agrícola. Eso es importantísimo porque, por supuesto, Hernán Cortés, y como se los dije también la clase pasada, ya va vislumbrando con qué tierras se va a quedar, cuáles son las tierras que le van a rendir frutos y no lo van a hacer o lo van a enriquecer, ¿sí? Justamente eso es aquí en Coyoacán, en donde pues termina justamente las virtudes del clima y las virtudes del, del espacio, las virtudes de la misma, pues le van a permitir gobernar tranquilamente a una población pues que todavía sigue siendo indígena. Eso también es otro detalle importante. La población es 95% indígena a la que va a gobernar. Para ello, y por supuesto, pues México Tenochtitlan queda devastado en el sentido de casas incendiadas, las terrazas, cuerpos, muchos cuerpos muertos, ¿no? Ahí en Tenochtitlan, tanto de unos como de otros, del otro bando, la peste, todavía hay un poco de enfermedades, ¿no? Lo que les decía en cuestión de viruelas, todo el sarampión, y por supuesto, pues ahí medio queda, ya no es ese brote grande que se dio en los primeros años de 1521, perdón, en los últimos años de 1520, más bien es cuando se dan esos grandes brotes, pero todavía los hay. Entonces, hay que hacer limpieza. Y por supuesto, pues son los indígenas tlaxcalteca, volvemos al punto, ¿no? Los tlaxcalteca prácticamente hacían todo, pero ahí ya con los mexicas sometidos, pues también ellos mismos los ponen, los obligan prácticamente a limpiar esa zona, a hacer toda una limpieza, a hacer tumbas o entierros, a lanzar a los cuerpos al agua, ¿sí? Quemar algunos, o sea, dependiendo, quitar, destruir la mayoría de los templos. También en Coyoacán se lleva a cabo eso, la destrucción de templos y la destrucción de edificios. Por supuesto, hoy en día sabemos, a partir de las excavaciones, que la Ciudad de México, Tenochtitlan, había sufrido tanto hundimiento que la destrucción a nivel de piso que hace Hernán Cortés corresponde a la séptima, sexta y quinta etapa constructiva de todos los edificios o de la mayoría de los edificios. Pero la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta, por ejemplo, en Templo Mayor, esa ni siquiera la conocen los españoles. Ellos destruyen a nivel de piso, se tumban todas las piedras, y con esas piedras provocan ese proceso, provocan la construcción de una nueva ciudad, ¿sí? Entonces, ellos no conocieron, no sabían, gracias a la construcción, y pues encima, pues podemos hoy conocer parte de México Tenochtitlan. De no haber sido por ese hundimiento, pues ellos hubieran destruido todo y no sabríamos, arqueológicamente no conoceríamos mucho de esa ciudad prehispánica, ¿no? El asunto es que, estando en Coyoacán, agosto, septiembre, y ya habiendo limpiado México Tenochtitlan, solicita a Alonso García Bravo la reconstrucción y la de Coyoacán, de la villa de Coyoacán, que la va a ocupar como la sede de gobierno de la Nueva España durante un periodo considerable. Bueno, considerable, estamos hablando de hasta 1522, o sea, cerca de 5 o 6 meses, aproximadamente febrero de 1522, es cuando decide que siempre mejor va a ser en Ciudad de México, Tenochtitlan. ¿Por qué decide todo eso? Evidentemente, Coyoacán y todas las tierras que rodeaban a Coyoacán
hablemos ahorita de las colonias actuales, ¿no? San Ángel, Chimalistac, hacia el sur, un poquito más para allá de Coyoacán, estaría toda la zona de Pedregal y luego más hacia el sur también todo el Pedregal de Santa Úrsula, ¿no? Y toda esa zona, lo que implica hacia incluso el Estadio Azteca y toda esa región ciudad universitaria, por supuesto, pues es riquísimo. Agrícolamente es muy rico y muy firme, muy duro. Entonces, eso era una ventaja, insisto, para Hernán Cortés. Había manantiales, había ojos de agua, tierras, que es lo que narra Bernal Díaz del Castillo para esta población de Coyoacán. Y sin embargo, no entendió Hernán Cortés que no era lo ideal fundar ahí, sobre todo porque no estaba suplantando digamos, un poder político, sino simplemente estaba intentando eliminar el poder político mesoamericano, mexica, perdón, no mesoamericano, sino el poder político mexica y crear uno nuevo. Y eso es más complicado que sustituir. Si sustituyes, al final, toda la población, todos los señoríos que le eran tributarios a los mexica, pues al final, evidentemente, van a entender que ahora el que gobierna el señorío de Tenochtitlan es Hernán Cortés y es Carlos V, y entonces ahora le son tributarios a ese personaje. En cambio, de la otra forma, pues no estarían suplantando, ¿sí? Ese es parte de la, digamos, la justificación que da Hernán Cortés al rey Carlos V para tomar la decisión en febrero, perdón, de 1522, de que la ciudad no podía ser en Coyoacán y que tenían que hacerlo sobre las antiguas ruinas de México Tenochtitlan. Para ello, por supuesto, pues implica hacer otra vez la traza urbana, o sea, digo, en ese proceso de limpieza que están haciendo en Tenochtitlan, pues volver a trazar, volver a proyectar o intentar proyectar ahora sí una ciudad ahí en Tenochtitlan. Mientras tanto, en Coyoacán, pues tenemos la casa del gobernador, tenemos la primera capilla y por otro lado tenemos las distintas encomiendas a los capitanes más cercanos. Diego de Ordaz, Gonzalo de Sandoval, Pedro de Alvarado. Son los tres que tienen propiedades dentro de Coyoacán. Si mal no recuerdo, todavía se mantiene la de Diego de Ordaz, la casa de Diego. Difícil ir ahorita a Coyoacán. Podemos un poco identificar algunos espacios que pertenecieron a los conquistadores, pero ya no es para nada, ya no es la población ni las construcciones que ellos hicieron. Ya son construcciones posteriores, pero sobre las construcciones que ellos hicieron. Es decir, ahí en la Conchita, en la esquina, yendo rumbo a San Juan Bautista, hacia la iglesia de San Juan Bautista, vamos a tener una casa roja, la famosa Casa Colorada, en donde, bueno, cuando uno va a los distintos recorridos, siempre les dirán que ahí es donde vivió Hernán Cortés junto con la Malinche, fue la casa de la Malinche, y ahí tuvieron a su primer hijo, a Martín Cortés Malintzin. Ese es el nombre que adquiere este niño, y que en 1522, cuando llega su esposa Catalina Juárez desde Cuba, pues tiene que correr a la Malinche, o sea, la tiene que hacer a un lado, ¿no? No puede, evidentemente no puede dejarse ver con ella. Y a Catalina Juárez, a ver, las malas lenguas dicen que Hernán Cortés la mató. Las lenguas que apoyaron al conquistador dicen que murió simplemente de enfermedad en esa casa colorada. Nosotros tenemos que decir, y se los digo yo, así que con la mayor seguridad, que no fue en esa construcción, fue en ese espacio, pero no en esa construcción. Esa construcción es del siglo XVIII, ¿sí? O sea, no sé, imagínense
su casa, ahorita donde están ustedes, o casas en la Roma, o sobre todo en la Roma y en la Condesa, que tiran casas y levantan edificios, ¿no? Y entonces van con sus nietos, van con sus hijos, y ven, aquí yo vivía, ¿no? Pero pues los hijos van a entender que en el edificio, y no, ustedes se refieren a que en ese espacio estaba una casa, una construcción, una casa donde era la suya. Probablemente, digo, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Yo no sé si eso les ocurre a ustedes, pero a eso voy. Entonces, en ese espacio donde está ahorita la Casa Colorada, ahí es donde probablemente murió Catalina Juárez, ya sea, eh, ahora sí que asesinada por Hernán Cortés, o simplemente murió. Dicen, insisto, los que acusan a Cortés de haber matado a Catalina Juárez es una porque la Malinche le servía mucho más, evidentemente, la Malinche se había empoderado, también así hay que decirlo, todo mundo, incluso los mismos conquistadores dicen que pues, había que pasar antes por ella, antes que por Cortés, o sea, que ella tenía la decisión casi total del primer gobierno virreinal durante esos meses, que se empoderó tanto por esta situación y además pues por ser ahora sí que la mujer del emperador, del conquistador, perdón, ¿no? En esos momentos. Y entonces le servía mucho más porque ella entendía la cultura mesoamericana, ella entendía que sí, que no, quiénes eran los tributarios, quiénes no, quiénes estaban a favor, quiénes estaban siendo a lo mejor algo hipócritas o quiénes estaban simplemente jugando ahí con el dominio, ¿no? Entonces, eso es lo que se cree, lo que se considera. No lo podemos saber, lo que sí podemos saber, evidentemente, es murió Catalina Juárez y la Malinche ya no volvió con Cortés. ¿Y por qué ya no volvió con Cortés? Porque al final, aquí puede parecer contradictorio, pero Cortés la quería tanto, o lo que se cree que la quería, que la casó con Juan Jaramillo. ¿Y por qué digo que puede parecer contradictorio? Una mujer con un hijo, soltera, en esas épocas y además indígena, pues era evidentemente, era para el olvido y era para la burla de todos e implicaba pues no estar protegida y que cualquiera quisiera violarla y que cualquiera quisiera abusar de ella, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso es lo que se entendía en esa época. No tienes esposo, entonces tienes que trabajar. ¿Y cómo vas a trabajar? Si ya no trabajas, o sea, si ya no eres, ya ahora sí que literal, ya no eres virgen, ya no tienes posibilidades, ¿no? De un trabajo. Entonces, el hecho de que Hernán Cortés la casara con alguien, lo que estaba haciendo era darle protección, brindarle protección. Entiéndase un poco en ese sentido. ¿Sale? Muere Catalina Juárez y pues evidentemente ya no puede decirle, pues otra vez vente para acá, ¿no? Otra vez, divórciate y regresa. Eso sí, ya no lo podía hacer. Y al final, Hernán Cortés tenía otros intereses también, en ese sentido. Buscaba otras, eh, otras rutas, otros espacios. El gobierno virreinal en un principio, perdón, no es gobierno virreinal todavía, el gobierno de la Nueva España, pues se torna un poco complejo y complicado. Entiéndase también por un lado pues que simplemente él tiene el dominio de México Tenochtitlan y él tiene el dominio de los pueblos aledaños que ya fueron conquistando, los pueblos del alrededor del lago de Texcoco y de Coyoacán particularmente, y de los pocos conquistadores, pocos españoles que hay ahí, que los tiene que ir premiando. O sea, estos hicieron una conquista, pues ahora hay que premiarlos. Pero el tesoro, como lo hizo durante todo el proceso de conquista, lo sigue enviando al rey Carlos V, ¿sí? Sobre todo, inmediatamente terminada la conquista es cuando manda gran parte bueno, gran parte de la riqueza que habían adquirido en estos últimos, en esta última etapa de la conquista. Entonces, ¿cómo voy a premiar a estos conquistadores? Ahora sí que, qué les doy? ¿Qué tipo de paga? Evidentemente ahí
implica las tierras. O sea, no te puedo dar recurso, no te puedo dar el botín, porque el botín ya no está aquí, pero te voy a dar tierras. Y si ustedes lo piensan, pues el mismo conquistador, llámese Sandoval, Pedro de Alvarado, los grandes capitanes, pues por un lado sí les conviene, o sea, por un lado sí están adquiriendo una propiedad y eso es formar una nueva vida, pero por el otro arriesgaron su vida para nada más, ahora sí que diremos así, para nada más recibir eso, ¿no? Estos todos conquistadores, o bueno, algunos de ellos, empiezan a buscar salir y hacer esta para ahora decidir sobre el botín, ¿sale? Entonces también por ahí vamos a tener esa, digamos, ese binomio entre que si se quedan unos y otros se van. Al final de cuentas termina por repartir las tierras, termina haciendo repartimientos de tierras. ¿Sí? Y evidentemente las grandes encomiendas se las quedan estos conquistadores aliados, las pequeñas encomiendas o las encomiendas grandes también en cantidad de territorio, pero que por otro lado pues están en zonas áridas que pues no producen nada, entonces pues a lo mejor no conviene mucho, se las está dando a aquellos rivales que los tiene que mantener tranquilos, pero que no los quiere premiar 100%. Estamos hablando de los hombres que pudieron haber sobrevivido de Pedro de Alvarado, de Pánfilo de Narváez, y pues otros que todavía estaban en su contra. Y por supuesto los soldados, vamos a llamarles soldados rasos, no es el cargo en esos momentos, pero lo que ahora entendemos como soldados rasos, el soldado de menor rango, pues esos no reciben tierras, esos trabajan o reciben, digamos, trabajos dentro de las encomiendas de los grandes conquistadores. Ser capataces, o sea, ser el segundo al mando muchas veces, ¿no? O a veces un pequeño botín, o también lo que, como los fue premiando Cortés, bueno, les fue prometiendo es, eras un soldado aquí, ahora te vas a ir con el lado a las cibeles en este rango, o sea, te elevo de rango, ¿por qué? Porque allá entonces, si logran la conquista, puedes adquirir ahora sí tierras, ¿sale? O sea, esto te permitió crecer y allá vas a seguir creciendo. En ese sentido, pues los va manejando poco a poco. Cuando todo eso le llega de noticia a Carlos V, literal, así que pega el grito en el cielo, ¿no? Pues enojado, como Cortés se atrevía a repartir las tierras que le pertenecían al rey Carlos V, ¿de acuerdo? Y evidentemente, digo, a ver, eso lo sabemos por los cronistas de la corona, los cronistas de Carlos y sobre todo por Diego, no, perdón, Adriano, el que después fue el Papa Adriano VI, Adriano VI, este, era su asesor y él pues deja crónica de lo que está viviendo en la corte y dice que el rey se molestó porque, bueno, el emperador se molesta porque se están repartiendo las tierras sin haber decidido 100% si son, si Hernán Cortés va a ser el gobernador. O sea, al final el rey Carlos no ha dicho que no, pero tampoco le ha mandado el título de gobernador de la Nueva España. Y eso también pues tiene inquieto a Hernán Cortés. Y lo que hace Hernán Cortés después también, además de repartir las tierras, además de mantener tranquilos a los soldados, o sea, nosotros desde acá lo podemos entender por una cuestión práctica. El soldado se está enojando y pues ni modo, hay que pacificarlo, ¿no? Hay que tranquilizarlo más bien. Pero también manda menos recurso. En 1522 manda menos recurso a la corona con, con la cartita o con el mensaje de que al revés, que los que ves y el rey Carlos nada más está disfrutando sin otorgar nada o sin dar nada a cambio. Entonces, que con las condiciones. Y por supuesto, pues Carlos
o sea, tampoco le parece, ¿no? Si ese dinero le estaba sirviendo para mantener a los príncipes alemanes tranquilos, para mantener España, con eso compró la corona imperial prácticamente, Carlos V. Entonces, pues eso no conviene. Entran en todo ese juego, o sea, mientras está todo ese juego de político y pues sobre todo de a ver quién tiene la razón y quién toma ventaja, ¿no? A ver, manda a tu ejército a conquistar de este lado, o sea, como que yo me sacrifico y tú recibes todas las ganancias. Entonces, ahí también justamente están peleando entre Carlos y Hernán Cortés, ¿no? Y eso, pues a los conquistadores también conquistadores, me refiero a los capitanes de Cortés, les suene como desacato por parte de Cortés, al contrario, impone. Es un personaje que logró la conquista y que por otro lado se le está poniendo al tú por tú al emperador Carlos V. Entonces es de cuidado, ¿no? O sea, es de armas tomar y tiene valentía, digámoslo así. Quién sabe si así, si eso haya sido lo correcto, pero al final lo hacía. A todo esto, en 1522, Pedro, Pedro de Alvarado justamente decide salir o decide partir hacia Honduras. Lo que les estoy diciendo justamente es que están buscando un proceso de conquista, ya tienen cierta experiencia, ya se quieren desapegar un poco de Cortés y pues le permite irse a Honduras, a lo que él llama las Ibueras, ¿no? O lo que en esos momentos se llaman las Ibueras. Entendiendo perfectamente que pues sí tendrán México Tenochtitlan, sí tendrán el señorío mexica, pero que todavía les falta mucho por conquistar. Y entonces, justamente, hay que expandir esos dominios. Y ahí están, les voy marcando ahí en ese mapita, las distintas exploraciones que van haciendo en los distintos años, ¿no? Creo que están en desorden, voy a revisar tantito. Y a ver, vamos a ver. Por supuesto, vean lo pequeño que son estas exploraciones. La de 1519 es la de Hernán Cortés, que es esta de aquí. ¿Sí? De México Tenochtitlan implica ese trayecto y esa exploración. Claro, aquí hay que entender que viene desde el mar y que viene desde Cuba, por supuesto, pero pues es muy chiquita. O sea, están conquistando prácticamente pues, no sé si el 10%, ¿no? De lo que hoy es México. Entonces, no es gran cosa lo que conquistaron. O sea, aunque es muy importante, no es gran cosa en cuestión territorial, a eso me refiero. ¿De acuerdo? Luego, en 1522, que es esta de aquí, la verdecita, del 1522 a 1524, es la que le permite a Hernán Cortés a Pedro de Alvarado para ir hacia Honduras o hacia las Ibueras. Aquí la marcan muy bien, o sea, inicia en 1522, tarda o llegan hasta 1524, regresan, más bien se establecen aquí en 1524, pero sin noticias durante esos 2 años de Pedro de Alvarado. Y eso al final le preocupa también mucho a Hernán Cortés. Acuérdense que es su capitán ahora es que su mano derecha, es su cuate, ¿no? En ese sentido, pues es importantísimo que él se mantenga con vida hasta cierto punto. Y por otro lado, la ruta que están tomando aquí en el mapa se ve muy bien, pero no es la mejor ruta según lo que dicen algunos. ¿Por qué? Porque implica meterse a esta zona de montañas. Tal vez aquí, en este espacio, no hay tanto peligro, aunque son indígenas mixtecos, ahí en Oaxaca, sobre todo, los mixtecos que todavía sobreviven, bueno, pues tienen una cultura muy importante en cuestión de guerra, están sometidos al señorío mexica.
Y en ese sentido, ya habiendo sometido a México a Tenochtitlán, difícilmente aquí generan guerra. Pero estos mayas de aquí de las montañas no. Por un lado, también las condiciones de montaña son complicadísimas, ¿no? Animales, víboras, jaguares, todos los del tipo de animal tan complejo. Y por otro lado, los mayas que viven aquí, pues que no están sometidos y que no se están sometiendo tan fácilmente. A eso se enfrenta Pedro de Alvarado en 1522. Cuando llega, bueno, no tienen noticia, entonces en 1524 que llegan a la zona de las Cibueras, a la zona de Honduras, a lo mejor me fui muy abajo, más o menos sería por aquí, cuando llegan ahí a Honduras, por mar mandan aviso, mandan aviso a Cortés, y sin embargo Cortés en 1524 ya había partido en otra expedición, pero ahora agarrando una ruta diferente para ir a rescatar a Pedro de Alvarado, para rescatarlo con un ejército importante, ¿de acuerdo? 1523, digo, que de hecho aquí no está marcado, pero les voy narrando. En 1523, Hernán Cortés había visitado Michoacán y había regresado. ¿Por qué razón? Dice Cortés, a ver, ¿quién fue? Dicen los franciscanos, es que fíjense todas las crónicas, dicen los franciscanos que el güey Calzoncin, o sea, el güey Tlatoani, en Purépecha, ahí en Michoacán, en Purépecha, Tlatoani o señor o emperador, digámoslo así, es, es Calzoncin, ¿de acuerdo? Se denomina Calzoncin. Y es el gran Tlatoani, el gran Tlatoani, que al final de cuentas, pues es también ocupa un señorío importante, existe la Triple Alianza y todo ese asunto. Entonces, dicen los franciscanos que él solicita que vayan los frailes a evangelizar y los conquistadores a ocupar ese espacio para que les enseñen la cultura. Por parte de Cortés sabemos que no fue del todo así, que los mexica le indicaron a Cortés que el oro que extraían o el oro que recuperaban estaba hacia esa zona. Nunca le dicen exactamente en Michoacán, le dicen hacia aquella zona. ¿Qué implica? Pues por un lado lo voy sacando un poquito de aquí y por otro lado lo mando con un rival que yo nunca pude vencer a ver si aquel rival lo logra vencer y entonces pues recuperamos el señorío. Recordemos que Cuauhtémoc sigue vivo, que Cuauhtémoc sigue siendo el gran emperador, ¿no? Bueno, el gran emperador sometido ante Cortés, pero sigue siendo el emperador de Tenochca. Emperador es un decir, Tlatoani, más bien, es la palabra correcta. Entonces, por eso los mandan ahí a Michoacán y sin embargo llevan a cabo la conquista purépecha. En un principio Cortés es el que se acerca y luego ya otros conquistadores son los que llevan a cabo toda la conquista de esta región. ¿De acuerdo? Al igual, a lo mejor me fui un poquito... sí, más o menos es en esa zona, porque todo lo de abajo es Guerrero. Esta zona es actual Guerrero y que también pues, el señorío abarcaba hasta allá. Incluso bueno, sí se los comenté igual en las primeras clases, pero para los que no estuvieron, acuérdense que Cortés manda a hacer la matrícula de tributos. Esa matrícula de tributos o códice Mendoza, que también así lo conocemos, que muchas veces pensamos porque son códices prehispánicos, no, son códices, pues ya novohispanos, técnicamente ya novohispanos porque ya fueron hechos posterior a la conquista, aunque fueron hechos por tlacuilos mexica, por supuesto. Y la manda a hacer Cortés para conocer todos los pueblos que le tributaban a los mexica y que ahora pues le tienen que tributar a él. O sea, técnicamente pues es una relación contable. Yo no sé si aplica el término como tal o algo similar, ¿no? O sea, pues, todos estos te pagan a ti, pues ahora que yo domino, a ver quién me va a pagar y qué me tiene que pagar. La cosa no va a cambiar, la cosa sigue un poquito similar en ese sentido, ¿de acuerdo? 1524 termina yendo Cortés, termina yéndose de la Nueva España para rescatar a Pedro de Alvarado. Eso
igual ahorita ya no se los voy a contar porque eso implica, eso es tema, ahora sí que tema de otra clase y de otro curso, de la Nueva España como tal, pero lo que sí es necesario entender es que eso le va a valer a Cortés que lo destituyan del cargo de gobernador general por abandonar su puesto. ¿De acuerdo? Años después, unos 2 años después, en 1526. Pero bueno, por lo pronto sabemos que esa exploración se hizo y que eso aplicó, ay, perdón, es por acá arriba, él se va por acá arribita, por lo morado. Déjenle, les borro para que vean las líneas por la parte morada y llega hasta Honduras. Y sin embargo, siguen sin conquistar todo eso. Francisco de Montejo, padre, el que se acuerdan, les dije que había sido gobernador de Veracruz, que era 527, inicia la conquista y la exploración de el Yucatán, justamente. Y ahorita les platico esa historia de Francisco de Montejo. Padre e hijo, por supuesto, así como lo están viendo aquí. Padre e hijo, ¿sale? Y digo, la otra importante tal vez es la expedición, la de Hernán Cortés de principio, hasta el 35, ya siendo Marqués del Valle. La exploración que hace a las Californias, 35 y 36, y unos años antes la de Nuño de Guzmán, que hace hacia Guadalajara y la Nueva Galicia. En realidad llega hasta acá arriba, pero se regresa y prácticamente él termina dominando esta zona, Nuño de Guzmán. ¿Sale? Esas son, digamos, el proceso de expansión, ya siendo la Nueva España, pero pues para conquistar otros territorios a las afueras de México Tenochtitlan, bueno, de lo que fue México Tenochtitlan o el señorío mexica más bien. Para esto, en ese proceso, en ese momento de Cortés yendo rumbo a Michoacán, lo que hace también es hacerse acompañar nuevamente por la Malinche en 1522, ya muerta su esposa, bueno, dicen ellos que no hicieron nada, ¿no? No lo sabemos, pero digamos sin haberla divorciado de Juan Jaramillo, porque también acude en teoría Juan Jaramillo con ellos, y, ir visitando pueblos, hacia la región de Guerrero, hacia la región de Michoacán, hacia la región de Morelos, para, por un lado, pues someterlos, hacerles ver que ahora él es el nuevo gobernador, por otro lado también, de alguna forma, mostrarles que tienen al gran Tlatoani, a Cuauhtémoc, y por último, pues evidentemente también vislumbrar qué riqueza cultural, qué riqueza agrícola había en todos esos espacios. Entonces, a Cuauhtémoc lo llevan a Michoacán, a Cuauhtémoc lo llevan eh, hacia la región de lo que ahora es Guerrero, del estado de Guerrero. A Cuauhtémoc lo llevan incluso hasta las Cibueras y lo regresan. A Cuauhtémoc lo andan paseando, así, miren, fíjense así que cómo lo llevan, ¿no? Esta es una representación, una pintura de, de libros de texto, en realidad estos son para los libros de texto, pero bueno, pues es un poco la representación de esa crónica que hace Cortés y que el mismo Bernal Díaz del Castillo, y ahora sí a los frailes, sobre todo Fray Jerónimo de Alcalá, este agustino que llega a Michoacán, ¿no? Todos estos frailes también van narrando. Y a Cuauhtémoc, bueno, aquí la representación es que ya lo llevan con los pies quemados, que ya le quemaron los pies. ¿Le quemaron los pies a Cuauhtémoc? ¿En serio? ¿O para qué se los quemaron, según esto? Se sabe que parte de las torturas era, o sea, lo empiezan a torturar para que suelte la sopa y les diga en dónde está el tesoro, porque resulta que en Tenochtitlan, no, bueno, en la Ciudad de México ahora, la Ciudad de México española, no hay tesoro,
no hay gran riqueza. Y pues toda esa riqueza que se supone que había y que le prometieron a los españoles y a los distintos conquistadores, ¿en dónde está? Y por eso torturan al gran Tlatoani. Entonces, una de las torturas es hacerlo caminar por las brasas, pero también otras torturas es picarlo, estirarlo, ¿cómo le llaman esta tortura de la Inquisición? No recuerdo, pero es estirarlo, o sea, son distintas torturas. La que más suena siempre pues, es la de la quemazón de los pies, ¿no? Y entonces siempre se dice que a Cuauhtémoc le quemaron los pies, aunque insisto, también le quemaron las manos y también al final de cuentas lo torturaron. Y lo iban paseando para que él les fuera indicando el camino, les fuera diciendo por dónde tenían que ir. Sin embargo, yendo a la Malinche, eh, en todo este trayecto con Cuauhtémoc y con su séquito, o sea, a Cuauhtémoc siempre le dieron prácticamente trato, entre comillas, de rey, ¿no? Que todavía lo hacían ir con su séquito, con sus servidores, con la servidumbre, me refiero, ¿no? Los hombres de confianza en todo caso. La Malinche le avisa a Cortés estando en la zona de Guerrero. Le indica pues que tenga cuidado con el conquistador, con el Tlatoani, que ella recomienda que no lo esté paseando, porque en lugar, cuando se comunica con los caciques de los distintos pueblos, en lugar de decirles que se sometan ante Cortés, los está incitando a una rebelión, a que le hagan caso, a que las promesas y digamos, pues no es juramento como tal, pero digamos, pues el deber, porque culturalmente hablando estaban sometidos ante los mexica y que su deber era defender el señorío. ¿Sale? Entonces, pues el asunto es, ten cuidado que se está intentando rebelar. Decide por eso Hernán Cortés regresar a México Tenochtitlan en 1524, perdón, sigo diciendo México Tenochtitlan, ya en esos momentos ya es Ciudad de México, ya para esos momentos ya se tiene que hablar de Ciudad de México, decide regresar, ya se había empezado la construcción, Alonso García Bravo ya había empezado la traza urbana de la Ciudad de México Tenochtitlan, y en el 24 también es cuando decide acudir a las Cibuelas, un poco, digamos, sacar a Cuauhtémoc de su zona de confort, de su zona de dominio técnicamente. Yendo hacia las Cibueras, también otro de los enojos de Cortés mismo con respecto al Tlatoani es que seguían, por supuesto, pues seguían alimentándolo muy bien, ¿no? A Cuauhtémoc. Dice Cortés, así como tal, incluso estando en la región o en el camino, no habla de una región maya, pero nosotros sabemos que es en la región maya, incluso estando ahí, le llegaba pescado fresco todos los días al Tlatoani, le llegaba comida y pues empezó a molestar y los castigó a los sirvientes y asesinó a todos los sirvientes porque le llevaban uno que otro tlaxcalteca. Estoy vacilando con eso de que tlaxcalteca, pero sí hombres. O sea, y ahí es donde muchos tienen la teoría de que en verdad eran caníbales los mexicas. Yo les digo, pues sí es canibalismo, pero no como hombres, como se los dije en su momento. No, es de manera ritual. Al final, Cuauhtémoc y los distintos mexica seguían llevando a cabo toda una ritualidad prehispánica, seguían teniendo sus momentos importantes, ¿no? En la cuestión ritual. Y entonces, parte de ese ritual, pues era en algún momento comer carne humana. Pero era mínimo, era ritual y sobre todo era de algún esclavo o de más bien algún personaje capturado en batalla, porque tenía que ser así, o sea, no es que me agarro a cualquiera y a me lo como, no, tenía que ser a uno capturado en batalla, ¿para qué? Pues para que de alguna forma adquirir cierto poderío, cierto potencial, o sea, dependiendo, ¿de acuerdo? Entonces, pues ese justamente,
Implica, o eso justamente implica la parte de que Cuauhtémoc siguiera comiendo carne humana, en teoría. Y siguiera comiendo, seguramente fue una ocasión. O sea, tampoco podemos decir que todo el tiempo. Pero eso le molestó a Cortés. Llega a la Cihuera, regresa a Tenochtitlan, ya no, o más bien ya está en riesgo su juego de gobernador general en 1525, sigue viajando por Guerrero, o entendemos que es por la zona de guerra, transitando, visitando pueblos, o sea, visitando a todos estos, y es cuando decide matar a Cuauhtémoc. ¿Por qué razón? En 1525, de hecho, muere Cuauhtémoc. Ahorita les digo el día exacto, 28 de febrero de 1525, ¿sí? ¿Y por qué mata a Cuauhtémoc? Pues evidentemente porque no paró y incitando a los disques. Por otro lado, pues digamos, la riqueza prácticamente ya agarrado en Michoacán, Hernán Cortés, o sea, ya sabía en dónde estaba la riqueza, ya no le era tan útil, ya había perdido importancia Cuauhtémoc y al final, pues ya se había logrado del 21 al 25, ya se había logrado establecer mínimamente un gobierno novohispano, una forma de gobierno diferente, ¿no? Lo que tenía que hacer Cuauhtémoc. El famoso mapa de Uppsala, que se encuentra en la Universidad de Uppsala, por eso se llama así, y es un mapa que parece ser que se hizo en 1525, 1526, en donde ya se está mostrando la parte urbana de la Ciudad de México, la traza urbana que se hizo en México o sobre México Tenochtitlan, en donde ya se muestran casas o caserías dentro de la Ciudad de México. Este sería el centro histórico, y aquí tendríamos Coyoacán, digo, perdón, Tlatelolco. Aquí tendríamos Tlatelolco, y si se dan cuenta, ya tenemos incluso marcado el gran convento y gran Tlatelolco, la iglesia y el colegio en el espacio en donde conquistaron y en donde digamos, capturaron a Cuauhtémoc. ¿Sale? Entonces, este mapa sobre todo nos permite ver para 1525 la urbanización de la Ciudad de México y de los pueblos vecinos ya iba un poco más avanzada. O sea, ya iba con mucho avance, ¿no? En ese sentido. Que la dinámica sigue siendo muy parecida. Seguía existiendo el lago de Texcoco, por supuesto, que es todo esto lo que está marcado. Seguían trasladándose en canoas y en chinampas. Aquí estaba la barrera de agua dulce y agua salada. ¿Se acuerdan que en su momento tenían lo de Mexica? Y sin embargo, o sea, esa dinámica cambió. Lo único que cambió fue el tipo de gobierno, la religión, por supuesto, las construcciones urbanas, que justamente es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Ahí estaría la Catedral de México, que apenas se iba fundando como catedral, porque el Obispado de México en esos momentos es cuando se funda como tal, ¿sale? Tenemos Coyoacán, tenemos no, espérenme. Esto es Churubusco, creo, y esto, si mal no recuerdo, es Coyoacán. Bueno, Puebla Sur. Les voy a mencionar, ahora sí que literal, por años un poco, las fundaciones de pueblos y villas que se fueron haciendo. Pues un poquito vamos a decir que son las más sobresalientes, las más relevantes. Evidentemente la fundación de cierta población no implica que ya haya una traza urbana, como viendo con México Tenochtitlan, pero para que vean lo rápido que se expandieron y hacia qué zonas. En 1522 se funda el 16 de marzo la villa de Tutupec, perdón, que es Tututepec, actualmente en Campo, en Oaxaca. ¿Por qué en 22? Pues porque Pedro de Alvarado pasa por ahí y funda ese,
esa villa, ¿no? Pues para tener un pequeño asentamiento. Simplemente dice, aquí se funda la villa, tal, 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 y se va y se continúa. Y entonces la fundación pues, se quedó simplemente marcada. Ya después continúan la exploración. También en diciembre fundan la Villa del Espíritu Santo, lo que ahora es Coatzacoalcos, en Veracruz. Fundan Esteban, que ahora es el Pánuco, o la villa, la ciudad de Pánuco, ahí en Veracruz también, en 1522. Y esto también para recibir ciertas embarcaciones, que no todo sea por Veracruz, sino en ciertas zonas. En el 23 se funda, por ejemplo, la villa de Colima, la actual ciudad de Colima. Se funda, fíjense, el 4 de julio, y es para que lo tengan, no lo recordaba como tal, pero el 4 de julio de 1523 se funda la Ciudad de México con escudo de armas. Se le otorgan escudo de armas. Por supuesto, la construcción viene de antes, pero ya todo el proceso de que manden el escudo de armas es el 4 de julio acá en este espacio. El 25 de julio había Santiago de los Caballeros en Tecomán. Esto está, Tecomán. Espérenme, ¿dónde está Tecomán? ¿Alguien sabe? No recuerdo como tal. Está en Colima. No sé si sea de Tecomán. Tecomán, sí, se refiere a ese. Sí, aquí, sí, evidentemente. Sí, ese Colima. sí, efectivamente. Y Sultepec, hacia el Estado de México, también en 1523 se funda. El 8 de marzo de 1524, cuando deciden ya trasladar el gobierno desde de Coyoacán a la Ciudad de México, ¿sí? O sea, por un lado es la fundación de la Ciudad de México, en 1523. El 8 de marzo trasladan ahora sí el gobierno y entonces Coyoacán, en lugar de ser la capital como termina o se convierte en Villa de Coyoacán. La Villa de Coyoacán, en donde pues, prácticamente es un pueblo de provincia, ¿no? Distinto a la Ciudad de México. Medellín, Veracruz, también en 1500 Sevilla, que en su momento estuvo en Veracruz, ya ahora desapareció. ¿Qué otros? En 1525, por ejemplo, se funda hacia Jalisco, ¿no? La Villa de Purificación. En 1525 también se funda la Antigua en Veracruz. Bueno, ahí se traslada más bien sí no, creo que no les platiqué el proceso de Veracruz. Bueno, en su momento, a donde se funda la Villa Rica de la Veracruz, que es enfrentito de Zempoala, en 1525 se traslada hacia donde está la antigua, donde actualmente está la antigua, hacia dentro del río. Y posteriormente, en el siglo XVIII, se traslada la capital a donde es Puerto de Veracruz, ahí enfrente de San Juan de Ulúa. O sea, hay lo que es Veracruz. No pensemos que Veracruz en su momento fue lo que actualmente es el puerto, ¿no? Sino ahí hay todo un traslado. Cuautitlán, en el Estado de México, también en el año en 1525. Ya, no, bueno, digo, son sobre todo para que vean esas primeras fechas. Ahora bien, en este proceso también, ya Pedro de Alvarado decidió ir hacia las Ciboeras. En 1527, Francisco de Montejo decide ir hacia el Yucatán. Y por supuesto, pues que es todo un proceso que dura 20 años aproximadamente, de 1527 a 1547.
en donde enfrentando a grupos culturales muy similares a los mexicas. Eso lo digo sobre todo por la parte mesoamericana, que tienen las mismas creencias, que tienen el mismo, digamos, las mismas tradiciones. Y sin embargo, al final de cuentas, en la zona maya funcionan como ciudades-estado. Es decir, si yo conquisto a uno, no quiere decir que ya haya conquistado toda la región. Ahí no aplica la misma situación que en Tenochtitlan. Entonces, tienen que ir haciendo distintas conquistas y distintas apropiaciones. Por supuesto, también aquí pues ya tienen la experiencia de Francisco Hernández de Córdoba, de Juan de Grijalva, del mismo Cortés cuando pasaron, cuando entraron. Francisco de Montejo venía con el ejército de Cortés cuando entra ahí en Yucatán. Entonces, pues insisto mucho en esta parte en donde traen cierta experiencia, saben más o menos los caminos, al final saben superior. Y por otro lado, lo que les están prometiendo ahí son tierras, porque riqueza no hay mucha, o eso creemos. Pero ¿cuál es el propósito o también la promesa misma que les hace Francisco de Montejo a los distintos conquistadores? Que a partir de conquistar esas tierras se pueden fundar nuevas poblaciones, nuevas ciudades, que además ese camino queda intermedio entre Cuba y Veracruz. Y entonces, apropiándose de ese territorio, probablemente toda la parte comercial que vaya desde México a España o de España a México tenga que pasar por ahí, ¿sí? Y entonces, pues, literal, se convertiría en una especie de aduana, una especie de primer paso y en ese sentido, pues, de enriquecimiento comercial. Por eso los va convenciendo a muchos de sus soldados de ir y de incursionar en todo este territorio, ¿de acuerdo? O en este territorio de la península de Yucatán, que además, siendo una selva, pues también agrícolamente es muy vasta, según lo que no sabe, pues es que no siempre, ¿no? Que no todos los territorios del Yucatán fueron de una excelente agricultura. Y por supuesto, pues aquí también entra entre los planes expansionistas de España y por otro lado, en la destitución de Cortés. A Cortés en 1520 lo destituyen como gobernador general de la Nueva España, en tanto que ya no es gobernador general y en ese sentido tampoco es capitán general. Ya la corona tiene que buscar nuevos soldados o tiene que permitir a los soldados que vayan y territorios. Y es donde aprovechan, insisto nuevamente, Francisco de Montejo, Nuño de Guzmán, Pedro de Alvarado todavía se va después a Perú con Pizarro, ¿no? Y allá a Pizarro se lleva nuevamente los aplausos. Alvarado queda como el segundo y muere allá en Perú. Pero estamos ya aprovechando esos huecos que al final Hernán Cortés ya no tiene prometidos por parte de la corona, ¿sale? Y insisto que Yucatán pues era un bastión importante. Este proceso se ha considerado que tiene tres etapas para doblegar, por supuesto, las fuerzas mayas y para la incursión misma de los conquistadores, ¿no? Aquí entendamos que Francisco de Montejo, les digo, también en su momento fue miembro de la expedición de Juan de Grijalva, fue miembro, por supuesto, de la expedición de Hernán Cortés, es decir, ya tenía un contacto, ya tenía una historia con mismo Yucatán. Él participó, como les digo, en la fundación de Veracruz y en ese sentido, en 1526 recibió el título de adelantado gobernador y capitán general de Yucatán y Cozumel. Ahora dirán, pues ¿cómo gobernador si todavía no conquista nada? Y además lo está recibiendo un año antes. Pero como es adelantado, eso de adelantado implica
poder fundar tierras. Capitán general implica, perdón, adelantado es poder fundar ciudades o poblaciones, no tierras, ciudades o poblaciones. Capitán general implica poder mandar exploraciones, o sea, ya estando ahí, poder mandar esas exploraciones. Y gobernador implica poder administrar, ¿sí? La administración. Si todavía no administras, si vas a administrar algo que todavía no conquistas, pues está un poco complejo, un poco complicado. Pero es una promesa de que cuando lo conquistes, pues tú vas a ser el que mande ahí. Y eso implica que tengas el ímpetu de irlo a conquistar, ¿sí? También al rey le interesaba esa parte perfectamente, que dando esos títulos, pues podía, pues un poco, imparlo, ¿no? Justamente para esa conquista. Fíjense, la primera etapa de conquista, ¿no? Bajo la autorización justamente de Carlos I, ya en este caso, ya autorizándolo, iba del 27, de 1527 a 1547, casi esos 20 años que les estoy mencionando. Y el primer punto de llegada de Francisco de Montejo, independientemente de que esté en Veracruz, no es llegar a esta zona de Centla, sino al contrario es llegar a la zona de Cozumel. A Cozumel, por un lado, él no cuenta con hombres desde la Nueva España. Los hombres de la Nueva España, los personajes importantes de la Nueva España, están conquistando otros territorios. Él tiene que venir con su confianza, los que ya conoce, que vendrán desde Cuba. Y Velázquez ya había muerto en esos momentos, entonces ya no había esa rivalidad con el gobernador de Cuba. Y por otro lado, pues hombres que llegaran también desde España. Entonces, es mejor directamente desde Cozumel. Además que se había visto como una población, pues, fácil de conquistar, ¿sí? Que no era tan aguerrida y que pues los podían rodear sin problema. Conquista Cozumel. Termina conquistando Cozumel. Por supuesto, pues estos indígenas atacan al grupo y pues prácticamente les genera bajas. Entonces el proceso por eso se va alargando y van retrocediendo. O sea, ya tienen un bastión allí en Cozumel, ¿sí? Ya ahí pueden hacer base prácticamente para desde aquí ir conquistando Xel-Há, que se funda en el 28, Xel-Há, de hecho, la conquista de toda esta zona, Tulum, o sea, ir derribando a todos estos grupos mayas que se encuentran en la costa. Perdón, la zona roja, ahí está, la zona roja es la que hay que, digamos, la que conquistan. Lo morado es una reserva ecológica, no hay bueno, actualmente es una reserva ecológica, no hay tantas poblaciones en esa región, entonces, pues todavía no se enfocan en ello. De aquí, de esta zona, entra a Valladolid. ¿Conocen las Marquesitas? Denle gracias a Francisco de Montejo porque fundó la ciudad de Valladolid y entonces se pudieron llevar a cabo las Marquesitas. Aunque los de Mérida dicen que son de ahí, los de Progreso dicen que son de ahí, los de Campeche dicen también que son originarias de esa zona, pues también los de Valladolid, y como no lo sabemos, pues démosle gracias por todo eso, ¿no? Por todo eso. Pero insisto, sí es importante. Del 27 al 30, perdón, yo les dije del 27 al 47, ¿verdad? La primera etapa. No, la primera etapa es del 20 al 30. Son 3 años prácticamente en los que se enfoca en conquistar toda esta zona roja, esta primer zona, la zona roja, ¿ok? De conquista de Francisco de Montejo. Evidentemente, también aquí les comenté en su momento, aunque creo que no, tampoco puse mucho énfasis en ello, pero la zona maya estaba prácticamente abandonada en toda esta región del centro de la península de Yucatán. No había grandes aldeas, no había grandes poblaciones. Las ciudades prehispánicas que conocemos ahí corresponden al periodo clásico.
ya no las estaban ocupando. Todas las ciudades ocupadas o todos los pueblos mayas que ocupaban a la llegada de los españoles estaban prácticamente en la costa. Por eso es en la costa en donde se enfocan los Montejo. Primero Francisco de Montejo, padre, y luego su hijo, que también tenía el mismo nombre, llega en la segunda etapa, en 1530, del 30 al 35, en donde pues empiezan a hacer ya alianzas, ahora sí, con los grupos indígenas, con los grupos mayas de esta región de Valladolid, de Cozumel, de Tulum, Xelha. Ya con estos grupos empieza a atacar la región de Mérida. ¿Sí? O sea, la región verde. Dividiendo sus fuerzas además, Francisco de Montejo, hijo. No, perdón. A ver, espérenme. No, si Francisco de Montejo, hijo, se viene a la región morada, perdón, que se supone que es más sencilla, sí estaba en lo correcto, y Francisco de Montejo, padre, se va a la región de 35, es cuando conquistan Mérida. De hecho, acuérdense que la fundación de Mérida se da, si mal no recuerdo, en 1535, justamente, que es cuando técnicamente concluye esa segunda etapa de conquista de la región maya. Ahí tenemos las poblaciones como Izamal, mismo Mérida, ¿no? Que tendremos por ahí. Los puertos hacia la zona de la costa no son tan importantes todavía en esos momentos, después van a adquirir más importancia como Puerto Progreso, como Cisal, Cisal. Actualmente está bajo el dominio de la UNAM, bajo el dominio, bueno, bajo la custodia de la UNAM, y desde ahí es el punto de partida para las exploraciones de arqueología subacuática del Instituto de Antropología, que están buscando muchos barcos, muchas embarcaciones que quedaron hundidas en todo el Golfo de México, que bueno, es una travesía, por supuesto. A ver, Mérida, Yucatán. Déjenles digo la fecha exacta, a ver si me aparece aquí. A ver. Uy, miren, como ciudad, ya como ciudad, y con títulos de ciudad, es hasta 1542 la, la, la fundación de la ciudad de Mérida. No, aquí no se entienda que es hasta esos años cuando se conquista. Se conquista desde el 35, pero se funda como población, como pueblo, digámoslo así, ¿de acuerdo? Digo, para que no vayan a tener esa confusión de que no, se está conquistando antes. Entonces, más bien adquiere los títulos y el escudo de armas en el 42, la ciudad de Mérida como tal. ¿De acuerdo? Incluso ahí en Mérida está, pues sí, fíjense, aquí está la fecha 1542, que es la fundación como tal ya de la ciudad, y están Francisco de Montejo padre y Francisco de Montejo hijo como símbolos de ese territorio de Mérida. ¿De acuerdo? La tercera etapa, pues justamente ya es del 40 al 45, ¿no? Ya es una siguiente etapa en donde ya tuvieron un lapso de relajamiento, un lapso ahora sí que del 30 al 33, del 30 al 35, perdón, tuvieron una buena actividad, 5 años de pues establecer las bases de gobierno. Francisco de Montejo se convierte también en el primer gobernador de la Villa de Mérida. De hecho, ese es el título que adquiere en un primer momento, ¿no? Como Villa de Mérida, también la Villa de Valladolid, hacia la región pues bueno, todavía es Yucatán actualmente, pero ya hacia la zona oriental, ¿no? De hecho, se conocen incluso como la capital del occidente maya y la capital del oriente maya, una y otra.
Son los dos puntos clave para el comercio en la península de Yucatán y para el dominio de todo Yucatán. Y ya teniendo eso, inmediatamente del 40 al 45 bajan a Campeche y conquistan lo que ahora es la ciudad de Campeche, pero se refieren a toda esa región campechana. ¿De acuerdo? Todo esto, mientras en la Ciudad de México están los pleitos, están todos los enfrentamientos políticos, son enfrentamientos militares, ya son enfrentamientos políticos. En 1530 le conceden el título de Marqués del Valle a Hernán Cortés para que acepte los distintos gobiernos que había estado mandando Carlos V. ¿Sí? Es que este proceso de gobiernos se los platicaré en otro momento, ¿no? De cómo fueron pasando de un gobierno a otro hasta que en el 35 llegan al virreinato, a que ahora sí haya un virrey, pero a Hernán Cortés lo tranquilizan, lo pacifican, haciéndolo Marqués del Valle. Recordemos que el área de dominio de Hernán Cortés, mírenlo aquí ya como Marqués del Valle, como el gran Marqués del Valle, es prácticamente desde Cuernavaca, bueno, incluso desde Coyoacán, la zona un poco de Coyoacán, hasta Oaxaca, hasta las fronteras de la ciudad de Oaxaca. Todo ese territorio, toda esa región le perteneció a Hernán Cortés como el Marquesado del Valle. ¿Ok? Y también, pues, un poco ahí entender que, espérenme, aquí está la pluma. Más o menos la Ciudad de México está por aquí. Aquí está, bueno, para ponerles de referencia, ahí estaría Acapulco aproximadamente. Es un aproximado. Oaxaca más o menos estaría por esta zona. Todo esto sería el Marquesado del Valle. Tehuacán, Cuernavaca, por supuesto, Tepoztlán, pues toda esa zona de conventos, Tasco Guerrero, también hacia esta región, la Mixteca, parte de la Mixteca Alta. Bueno, las montañas sí quedan fuera, las montañas de la Mixteca Alta de Oaxaca, esas sí quedan un poco fuera del Marquesado del Valle. Prácticamente son las zonas planas y digamos, esta ruta hacia la ciudad de Oaxaca o la ciudad de Antequera. ¿De acuerdo? Cuando la Nueva España, ya como Ciudad de México y Ciudad de la Nueva España, adquiere ese título en 1524 y ya empieza a haber ayuntamientos y ya hay un gobierno y capitanía general de Francisco de Montejo en 1530 aproximadamente en el Yucatán, pues empiezan a hacer esta división territorial, ¿sí? Es decir, uno es el Reino de la Nueva España, que tiene varias provincias: la provincia de México, la provincia de Puebla, la provincia de Antequera, la provincia de Jilotepec. O sea, son provincias dentro de ese Reino de la Nueva España. Entiéndase reino no porque tiene un rey, sino porque es una forma de división política, ¿no? De división, sobre todo es división política en este caso. El Reino de la Nueva Galicia. Para 1530 se funda la Audiencia de Guadalajara y que domina una audiencia, pues es un dominio político, ¿sí? Eso lo entenderemos en otro momento. Pero tenemos justamente la Nueva Galicia. Estos de acá son muy posteriores. Estos de acá son hasta el siglo XVII y XVIII. El nuevo Reino de León, Coahuila y la Nueva Vizcaya, incluso la Nueva Santander, por acá que es Tamaulipas, van a ser hasta el siglo XVII y XVIII, prácticamente cuando se conquiste y se domine todo ese territorio. Mientras tanto, pues no existe, es el norte bueno, sí existe, ¿verdad? Pero no está dominado, no está controlado. Su primer enfoque es hacia occidente,
como les digo, y hacia la Capitanía de Yucatán y la Capitanía de Guatemala también. Una bajo el dominio de Montejo y la otra bajo el dominio de Pedro de Alvarado, que abandona y que luego ya vienen otros a gobernar Guatemala. ¿Sale? ¿Dudas? Muchas, ¿verdad? Porque ahí sí me la llevé rapidito, el proceso de conquista de todos estos lugares que van muy rápido, pero bueno, simplemente es una embarradita de cómo se expandieron ya ahora sí en todo lo que hoy es México como tal. No, pues muy interesante, mucha información, pero dudas, preguntas, No, comentarios. no vieron más resistencia, no hubo más resistencia. Me imagino que los otros pueblos eran menos guerreros que lo que habían en Ciudad de México, ¿verdad? Sí, por supuesto, o sea, sí hubo batallas, por eso tardan también en el proceso, o sea, siempre fue con la guerra prácticamente, o sea, difícilmente fue así como de ya llegué y sométete y sin problema. Particularmente Yucatán y Michoacán es donde tienen mucha resistencia, y es que este es un proceso posterior, en la famosa guerra chichimeca en esta zona, perdón, está todo muy rayado ahí, pero en la región del Bajío, de Zacatecas, Guanajuato, ahí va a haber una guerra que dura casi 50, 60 años, enfrentamientos constantes, ¿no? Pero no como el de México-Tenochtitlan, o sea, ya prácticamente asentándose en Tenochtitlan y en la Ciudad de México, les cuesta menos trabajo, más bien. ¿Sí? Ya tienen una base militar importante también y cultural. Porque además, pues también ya viene acompañado todo esto, sí es importante decir que viene acompañado con la evangelización, con los frailes. Primero van acompañados todos y los frailes sí tienen un método misional, ¿no? Que también por ahí tuvo sus altibajos, pero apoya mucho esa conquista. Y lo difícil, claro, y los pueblos estaban ya prácticamente sometidos, entonces se le hizo más fácil, sumo yo. Exactamente. Sí, así es. Ahorita que mencionaba lo de los chichimecas eran nómadas, ¿no? Ellos no estaban establecidos como los aztecas, bueno, sí, los aztecas. Exacto. Sí, ellos eran seminómadas. Viajaban en un espacio, pero constantemente viajaban. Entonces, viajaban, es decir, buscaban alimento, ¿no? Entonces, fue muy complicado esa guerra chichimeca porque además, no tenían la misma cultura que en el centro, no tenían una lengua, aunque no tenían escritura, no tenían tradiciones importantes. Entonces, también el sometimiento cultural fue complicado. No había forma de suplantar una con otra o de hacer ese sincretismo que sí se pudo en el centro. Eso también se los va a complicar. Sí. Sí, exacto. ¿Más dudas? No, gracias. No, Bueno. muchas gracias. Bueno, pues entonces, si no hay más dudas, más preguntas, nos veríamos el próximo lunes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante, muchas Al gracias. contrario. Gracias a ustedes. Hasta Bye, luego. Daniel. Gracias. Gracias. Oh. Bye. 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 Gracias.